23 Ante lo sublime, no hagas tu común lo que Dios purificó. Atos, 10 y 15. Existen expresiones en el Evangelio que, a la manera de flores destacan como un ramo divino, deben ser retiradas del conjunto para que nos deslumbren ante su brillo y perfume peculiar. La voz celeste, que se dirige a Simón Pedro, en las alturas, abarca horizontes mucho más vastos que el problema individual del apóstol. El hombre común está rodeado de glorias en la tierra, entre tanto, se considera en un campo de vulgaridades, incapaz de valorizar las riquezas que lo cercan. Ciego delante del espectáculo soberbio de la vida que le encuadra el desenvolvimiento en el mundo, sin meditar en el paciente cero esfuerzo de los siglos que la sabiduría infinita utilizó en el perfeccionamiento y en la selección de los valores que lo rodean. ¿Cuántos milenios habrá exigido la formación de la roca? ¿Cuántos ingredientes se armonizan en la elaboración de unos simples rayos de sol? ¿Cuántos óbices fueron vencidos para que la flor se materializase? ¿Cuánto esfuerzo costó la domesticación de los árboles y de los animales? ¿Cuántos siglos habrá empleado la paciencia del cielo en la estructuración compleja de la máquina orgánica en que el espíritu encarnado se manifiesta? La razón es luz gradual ante el sublime. No te olvides, hermano, de que el Señor te situó la experiencia terrestre en un verdadero paraíso, donde la simiente minúscula retribuida en la medida del infinito por uno y donde aguas y flores, suelo y atmósfera te convidan a producir, a favor de la multiplicación de los tesoros eternos. Cada día, alaba al Señor que te agració con las oportunidades valiosas y con los dones divinos. Piensa, estudia, trabaja y sirve. No supongas común lo que Dios purificó y engrandeció. 24 Por las obras, y que los tengáis en gran estima y amor por causa de su obra. Paulo. Y Tesalonicenses, 5 y 13. Este pasaje de Paulo, en la primera epístola a los tesalonicenses, es singularmente expresiva para nuestra lucha cotidiana. Todos experimentamos la tendencia de consagrar la mayor estima apenas a aquellos que vean la vida por la cartilla de nuestros puntos de vista. Nuestra devoción es siempre caluroso para cuantos nos desposen los modos de ver, los hábitos enraizados y los principios sociales. Todavía, no siempre nuestras interpretaciones son las mejores, nuestras costumbres las más nobles y nuestras directrices las más elogiables. De ahí procede el impositivo de desintegración de la concha de nuestro egoísmo para nosotros dedicar la amistad y respeto a los compañeros, no por el servicio afectivo con que se liguen a nuestro itinerario personal, mas sí por la fidelidad con que se dirigen a favor del bien común. Si amamos a alguien tan solo por la belleza física, es probable encontremos mañana el objeto de nuestro afecto camino del estercolero. Si estimamos en algún amigo apenas la oratoria brillante, es posible estar en aflictiva mudez, dentro de poco. Si nos consagramos a determinada criatura solo porque nos obedezca ciegamente, es probable estemos provocando la caída de otros en los mismos errores en que hemos incidido tantas veces. Es imprescindible perfeccionar nuestro modo de ver y de sentir, a fin de que avancemos en el rumbo de la vida superior. Busquemos a las criaturas, por encima de todo, por las obras con que benefician el tiempo y el espacio en que nos movemos, porque, un día, comprenderemos que el mejor raramente es aquel que concuerda con el Señor, colaborando con Él, en la mejoría de la vida, dentro y fuera de nosotros. 25 Nuestros dones de Cristo, más la gracia fue dada a cada uno de nosotros, según la medida del don de Cristo. Paulo, Efesios 4, 7. El alma humana, en estos 20 siglos de cristianismo, es una conciencia esclarecida por la razón, en plena batalla por la conquista de los valores iluminativos. El campo de lucha permanece situado en nuestra vida íntima. Animalidad reverso espiritualidad. Milenios de sombras cristalizadas contra la luz naciente. Y el hombre, poco a poco, entre las alternativas de vida o muerte, renacimiento en el cuerpo y retorno a la actividad espiritual, va plasmando en sí mismo las cualidades sublimes, indispensables para la ascensión, y que, en el fondo, constituyen las virtudes de Cristo, progresivas en cada uno de nosotros. De ahí la razón de la gracia divina ocupar la existencia humana al crecer dentro de ella, a la medida que los dones de Jesús, incipientes, reducidos, regulares o enormes en ella se puedan expresar. Donde estuvieras, sea lo que fueras, procura aplicar las cualidades cristianas en ti mismo, con la vigilante atención dispensada a la cultura de las plantas preciosas, al pie del hogar. Por cuanto para la tierra, todos somos susceptibles de producir para el bien o para el mal. Ofrezcamos al divino cultivador el vaso del corazón, recordando que si, con solo conscientes, nuestro espíritu acepta las simientes del celeste agricultor, cada mañana con nuestra buena voluntad será convertida en canal milagroso para la exteriorización del bien, con la multiplicación permanente de las gracias del Señor, alrededor nuestro. Observa tu buena parte y recuerda que puedes dilatarla al infinito. No intentes destruir milenios de tinieblas de un momento para otro. Válete del esfuerzo de autoperfeccionamiento cada día. Persiste en aprender con el Maestro del amor y de la renuncia. No nos olvidemos de que la gracia divina ocupará nuestro espacio individual, en la medida de nuestro crecimiento real en los dones de Cristo. 26 Obreros sin fe. Y yo te mostraré mi fe por mis obras. Santiago.
Tiago, 2 y 18. En todos los lugares, vemos obreros sin fe, esparciendo inquietud y desánimo. Se devota a determinado emprendimiento de caridad y lo abandona, en el inicio, murmurando, ¿para qué? El mundo no presta. Se compromete en deberes comunes, y sin cualquier muestra de persistencia, se hace dimisionario de obligaciones edificantes, alegando, no nací para. Servilismo deshonroso. Se aproxima a la fe religiosa, para disfrutarle los beneficios, entre tanto, luego después, la relega al olvido, aseverando, todo esto es mentira y complicación. Si convidado a la posición de evidencia, repite el viejo estribillo, yo no merezco, soy indigno, si es traído a testimoniar de humildad, afirma bajo manifiesta revuelta, ¿quién me ofende así? Y transita de situación en situación, entre las cenizas y la indisciplina, por largo tiempo para sentirse perseguido y desconsiderado, en todas partes, es el trabajador que no termina el servicio por el que se responsabiliza o el alumno que estudia continuamente, sin jamás aprender la lección. No te concentres en la fe sin obras, que constituye embriaguez peligrosa del alma, todavía, no te consagres a la acción, sin fe el poder divino o en tu propio esfuerzo. El servidor que confía en la ley de la vida reconoce que todos los patrimonios y glorias del universo pertenecen a Dios. En vista de eso, pasa en el mundo, bajo la luz del entusiasmo y de la acción en el bien incesante, completando las pequeñas y grandes tareas que le competen, sin enamorarse de sí mismo en la vanidad y sin esclavizarse a las creaciones de que habrá sido venturoso instrumento. Revelemos nuestra fe, a través de nuestras obras en la felicidad común y el Señor conferirá para nuestra vida el indefinible aumento de amor y sabiduría, de belleza y poder. 27 Destrucción y miseria, en sus caminos hay destrucción y miseria. Paulo. Romanos, 3 y 16. Cuando el discípulo se distancia de la confianza en el Maestro y se esquiva para la acción en las líneas del ejemplo que su divino apostolado nos legó, prefiriendo la senda vasta de la infidelidad para la propia conciencia, cava, sin percibir, largos abismos de destrucción y miseria por donde pasa. Se cristaliza la mente en la ociosidad, elimina el buen ánimo en el corazón de los trabajadores que lo cercan y estrangula sus propias oportunidades de servir. Si desciende al desfiladero de la negación, destruye las esperanzas terrenas en el sentimiento de cuantos se aproximaron a la fe y teje vasta red de sombras para sí mismo. Si transfiere al alma para la residencia oscura del vicio, sofoca las virtudes nacientes en los compañeros de jornada y adquiere débitos pasados para el futuro. Si asila el desespero, apaga el tono claro de la confianza en el alma del prójimo y llora inútilmente, bajo la tormenta de lágrimas destructivas. Si busca refugio en la casa fría de la tristeza, asfixia el optimismo en aquellos que lo acompañan y pierde la riqueza del tiempo, en lamentaciones estériles. La determinación divina para el aprendiz del Evangelio es seguir adelante, ayudando, comprendiendo y sirviendo a todos. Estacionar e inmovilizar a los otros es congelarse, revolverse y dar latigazos a los hermanos es herirse. Huir al bien es desorientar a los semejantes y aniquilarse. Desventurados aquellos que no siguen al Maestro que encontraron, porque conocer Jesucristo en espíritu y vivir lejos de él será esparcir la destrucción, en torno de nuestros pasos, y conservar la miseria dentro de nosotros mismos. 28 Alguna cosa, no necesitan de médico los que están sanos, más si los que están enfermos. Jesús. Lucas, 5 y 31. Quien sabe leer, no se olvida de amparar al que aún no se alfabetizó. Quien dispone de palabra esclarecida, ayuda al compañero, enseñándole la ciencia en la frase correcta y expresiva. Quien disfruta del equilibrio orgánico no desprecia la posibilidad de auxiliar al enfermo. Quien consiguió ascender alguna luz en la fe en el propio espíritu, soporta con paciencia al infeliz que aún no se abrió la mínima noción de responsabilidad delante del Señor, auxiliándolo a deshacerse de las tinieblas. Quien posee recursos para trabajar, no olvida al hermano menos ajustado al servicio, conduciéndolo siempre que es posible, a la actividad digna. Quien estima la práctica de la caridad, se compadece de las almas endurecidas, beneficiándolas con las vibraciones de la oración. Quien ya está atesorando la humildad no se aparta del orgulloso, confiriéndole, con el ejemplo, los elementos indispensables para el reajuste. Quien sea depositario de la bondad no niegue la asistencia a los malos, una vez que la maldad resulta invariablemente en la revuelta o en la ignorancia. Quien estuviera en compañía de paz, ayude a los desesperados. Quien aguarde la alegría, divida la gracia de la alegría con los tristes. Aseveró el Señor que los sanos no precisan de médico, mas, sí, los enfermos. Acuérdate de los que transitan en el mundo entre dificultades mayores que las tuyas. La vida no reclama tu sacrificio integral, a favor de los otros, mas, el beneficio de ti mismo, no desciende a hacer alguna cosa en la extensión de la felicidad común. 29 Sirvamos, sirviendo de buena voluntad, como sirvió el Señor, y no los hombres. Paulo, Efesos, 6, 7. Si legislas, mas no cumples la ley, según los designios del Señor, que considera las necesidades de todos, caminas entre peligrosos abismos, cavados por tus creaciones indebidas, sin recoger los beneficios de tu gloriosa misión en el orden colectivo.
Si administras, mas no observas los intereses del Señor, en la estrada donde te mueves en la posición de mayordomo de la vida, sufres la amenaza de enterrar el corazón en caprichos oscuros, sin disfrutar las bendiciones de la función que ejerces en el ministerio público. Si juzgas a los semejantes y no te inspiras en el Señor, que conoce todas las particularidades y circunstancias de los procesos en tránsito en los tribunales, vives con la probabilidad de caer, espectacularmente, en la misma senda a la que se acogen cuantos precipitadamente aprecies, sin retirar para tu provecho, los dones de la sabiduría que la justicia conserva en tu inteligencia. Si trabajas en el color o en el mármol, en el verbo o en la melodía, sin traducir en tus obras el corazón, el amor y la luz del Señor, guardas la tremenda responsabilidad de quien establece imágenes delictuosas para consumo de la mente popular, perdiendo, en vano, la gloria que te enriquece los sentimientos. Si fuiste llamado a la obediencia, en la estructuración de utilidades para el mundo, sin el espíritu de comprensión con el Señor, que ayudó a las criaturas, amándolas hasta el sacrificio personal, vives entre los fantasmas de la indisciplina y del desánimo, sin fijarte en ti mismo para la claridad divina del talento que reposa en tus manos. Amigo, el pasaje por la tierra es aprendizaje sublime. El trabajo es siempre el instructor del perfeccionamiento. Sirvamos sin regalarnos. En todos los lugares del valle humano, hay recursos de acción y mejoramiento para quien desea seguir adelante. Sirvamos, en cualquier parte, con buena voluntad, como siendo al Señor y no a las criaturas, y el Señor nos conducirá para las cimas de la vida. 30 Educa, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en vosotros? Paulo. Corintios 3 y 16. En la simiente minúscula reside el germen del tronco benefactor. En el corazón de la tierra, hay melodías de la fuente. En el bloque de piedra, hay obras primas de la estatua. Entretanto, terreno reclama esfuerzo activo. La corriente cristalina pide acueductos para transportarse incontaminada. La joya de la escultura pide milagros al buril. También el espíritu trae consigo el gene de la divinidad. Dios está en nosotros, como estamos en Dios. Mas, para que la luz divina se destaque en las tinieblas humanas, es necesario que los procesos educativos de la vida nos trabajen en el empedrado camino de los milenios. Solamente el corazón ennoblecido con el gran entendimiento puede derramar el heroísmo santificante. Apenas el cerebro cultivado puede producir iluminadas formas de pensamiento. Solo la grandeza espiritual consigue generar la palabra equilibrada, el verbo sublime y la voz balsamizarte. Interpretamos el dolor y el trabajo por artistas celestes de nuestro acrisolamiento. Educa y transformarás la irracionalidad en inteligencia, la inteligencia en humanidad y la humanidad en ángeles. Educa y edificarás el paraíso en la tierra. Si sabemos que el Señor habita en nosotros, perfeccionemos nuestra vida, a fin de manifestarlo. 31 labradores, el labrador que trabaja debe ser el primero para gozar de los frutos. Paulo, Timoteo, 2, 6. Hay labradores de todas clases. Existen aquellos que compran el campo y lo exploran, a través de renteros sudorosos, sin nunca tocar el suelo con las propias manos. Encontramos en muchos lugares los que relegan la azada para la herrumbre, cruzando los brazos e imputando para la lluvia o el sol el fracaso de la sementera que no vigilan. Somos enfrentados por muchos que fiscalizan la plantación de los vecinos, sin cualquier atención para con los trabajos que les dicen respeto. Tenemos diversos que hablan desproporcionadamente con referencia a mil inutilidades, en cuanto gusanos destructores aniquilan las flores frágiles. Vemos a numerosos acusando a la tierra como incapaz de cualquier producción, más negando a la gleba que les fue confiada a la bendición de la gota de agua y el socorro del abono. Observamos muchos que se dicen poseídos por dolor de cabeza, por el resfriado o por la indisposición y pierden sublime oportunidad de sembrar. La naturaleza, no en tanto, retribuye a todos ellos con el desengaño, la dificultad, la negación y la desilusión. Mas el agricultor que realmente trabaja, temprano recoge la gracia del granero harto. Y así ocurre en la labor del espíritu. Nadie logrará resultado excelente, sin esforzarse, confiriendo para la obra del bien lo mejor de sí mismo. Pablo de Tarso, escribiendo en una época de señores y esclavos, de la superficialidad y favoritismo, no nos dice que el sembrador distinguido por César o más adinerado sería el legítimo depositario de la cosecha, más asevero, con indiscutible acierto, que el labrador dedicado a las propias obligaciones será el primero a beneficiarse con las ventajas del fruto. 32 Buena parte, María escogió la buena parte, que no sería tirada. Jesús, en Lucas 10 y 42. No te olvides de la buena parte, que reside en todas las criaturas y en todas las cosas. El fuego destruye, mas transporta consigo el elemento purificador. La piedra es contundente, mas consolida la seguridad. El viento acosa impiadoso, todavía, ayuda a la renovación. La corriente es porquería, entre tanto, acostumbra a acarrear el abono indispensable para la sementera victoriosa.
Así también hay criaturas que, en sí revelan negativas en determinados sectores de la lucha humana, son extremadamente valiosas en otros. La apreciación unilateral es siempre ruinosa. La imperfección completa, tanto como la perfección integral, no existen en el plano en que evolucionamos. El criminal, acusado por toda la gente, mañana puede ser el enfermero que te tiende un vaso de agua. El compañero, en el cual descubres ahora una cinta de tinieblas, puede ser después el hermano sublimado que te invita al buen ejemplo. La tempestad de ahora en que vivimos es, muchas veces, la fuente del bienestar de las horas que vamos a vivir. Busquemos el lado mejor de las situaciones, de los acontecimientos y de las personas. María escogió la buena parte, que no le será quitada, nos dijo el Señor. Asimilemos la esencia divina de la lección. Quien procura la buena parte y en ella se detiene, recoge en el campo de la vida el tesoro espiritual que jamás le será robado. 33 Erguir y ayudar, y él, dándole la mano, la levantó. Actos 9 y 41. Muy significativa la lección de los actos, cuando Pedro restaura a la hermana Dorcas para la vida. No se contenta el apóstol en pronunciar palabras lindas a sus oídos, renovándole las fuerzas generales. Le da las manos para que se levante. La enseñanza es de lo más simbólica. Observamos muchos compañeros que se reirguieron para el conocimiento, para la alegría y para la virtud, bañados por la divina claridad del Maestro, y que pueden levantar millares de criaturas a la esfera superior. Para eso, sin embargo, no bastará la predicación pura y simple. El sermón es, realmente, una llamada sublime, del cual no prescindió el propio Cristo, mas no podemos olvidar que el celeste amigo, se adoctrinó en el monte, igualmente en el monte multiplicó los panes para el pueblo hambriento, restableciéndole el ánimo. Nosotros, los que nos hallábamos muertos en la ignorancia, y que hoy, por añadidura de la misericordia infinita, ya podemos disfrutar algunas bendiciones de luz, precisamos extender el servicio de socorro a los demás. No nos desharemos, sin embargo, de la tarea salvadora, simplemente pronunciando algunos discursos admirables. Es imprescindible usar nuestras manos en las obras del bien. Esfuerzo de los brazos significa actividad personal. Sin el empeño de nuestras energías, en la construcción del reino espiritual con Cristo, en la tierra, en balde alinearemos observaciones excelentes en torno de las preciosidades de la buena nueva o de las necesidades de redención humana. Encontrando a nuestro hermano, caído en el estrado, hacemos lo posible por despertarlo con los recursos del verbo transformador, mas no olvidemos que, para traerlo de nuevo a la vida constructiva, será imprescindible, según la inolvidable lección de Pedro, extenderle fraternalmente las manos. 34 Guardemos el cuidado, mas nada es puro para los contaminados e infieles. Paulo, Tito, 1 y 15. El hombre entreve siempre, a través de la visión interior. Con los colores que usa por dentro, juzga los aspectos de fuera. Por lo que siente, examina los sentimientos ajenos. En la conducta de los otros, supone encontrar los medios y los fines de las acciones que le son peculiares. De ahí, el imperativo de la gran vigilancia para que nuestra conciencia no se contamine por el mal. Cuando la sombra vaguea en nuestra mente, no vislumbramos sino sombras en todas partes. Junto a las manifestaciones del amor más puro, imaginamos alucinaciones carnales. Si encontramos un compañero vestido con especial esmero, pensamos en la vanidad. Ante el amigo llamado para la carrera pública, mentalizamos la tiranía política. Si el vecino sabe economizar con perfecto aprovechamiento de la oportunidad, lo miramos con desconfianza y acostumbramos a tejer largas reflexiones en torno a las apropiaciones indebidas. Cuando oímos a un amigo en la defensa justa, usando la energía que le compete, lo relegamos, de inmediato, a la categoría de intratables. Cuando la tiniebla se extiende, en la intimidad de nuestras vidas, deplorables alteraciones nos asisten el pensamiento. Virtudes, en esas circunstancias, jamás son vistas. Los males, con todo, sobran siempre. Los más largos gestos de bendición reciben lastimables interpretaciones. Guardemos cuidado toda vez que seamos visitados por la envidia, por el celo, por la sospecha o por la maledicencia. Casos enmarañados existen en los cuales el silencio es el remedio bendito y eficaz, porque, sin duda, cada espíritu observa el camino o al caminante, según la visión clara o oscura de que dispone. 35 Extendamos el bien, no te dejes vencer por el mal, mas vence al mal con el bien. Paulo. Romanos, 12 y 21. Repara que, en plena casa de la naturaleza, todos los elementos, en la faz del mal, ofrecen lo mejor que poseen para el surgimiento de la armonía para la victoria del bien. Cuando el temporal parece haber destruido todo el paisaje, se congregan las fuerzas divinas de la vida para la obra de resurgimiento. El sol envía luz sobre el lodazal, cuajando las llagas del terreno. El viento acaricia el arbolado y le enjuga las ramas. El cántico de las aves sustituye la voz del trueno. La planicie recibe la inundación, sin sublevarse y la convierte en abono precioso.
El aire que soporta el peso de las nubes y el choque de la chispa destructora, torna para la ligereza y a la suavidad. El árbol de ramas quebradas o heridas se regenera, en silencio, a fin de producir nuevas flores y nuevos frutos. La tierra, nuestra madre común, sufre la lluvia de granizos y el baño del lodo, periódicamente, mas no por eso deja de engrandecer el bien cada vez más. ¿Por qué conservamos, por nuestra parte, la hiel y el amargor del mal, en la intimidad del corazón? Aprendamos a recibir la visita de la adversidad, educándole las energías para provechos de la vida. La ignorancia es apenas una gran noche que cederá lugar al sol de la sabiduría. Usa el tesoro de tu amor, en todas las direcciones, y extendamos el bien por todas partes. La fuente, cuando es tocada por el barro, jamás se da por vencida. Acoge los detritos en el propio seno, y, continuando su brote, los transforma en bendiciones, en el curso de sus aguas que prosiguen corriendo, con blandura y humildad, para beneficio de todos. 36 Afirmación esclarecedora, y no queréis venir a mí para tener mejor vida. Jesús. Juan 5:40, cuantos procuran la sublimación de la individualidad precisan entender el valor supremo de la voluntad en el mejoramiento propio. Los templos y las escuelas del cristianismo permanecen repletos de aprendices que vislumbran los poderes divinos de Jesús y le reconocen su magnanimidad, caminando, al sabor de vacilaciones crueles. Creen y descreen, ayudan y desayudan, organizan y perturban, iluminándose en la fe y se oscurecen en la desconfianza. Es que esperan la protección del Señor para disfrutar la alegría inmediata en el cuerpo, mas no quieren ir hasta él para posesionarse de la vida eterna. Piden el milagro de las manos de Cristo, mas no le aceptan las directrices. Le solicitan la presencia consoladora, entre tanto, no le siguen los pasos. Pretenden oírlo, por la orilla del lago sereno, en lecciones de esperanza y confort, todavía, se niegan a participar con él en el servicio del estrado, a través del sacrificio por la victoria del bien. Cortejan en Jerusalén, adornada de flores, mas huyen a los testimonios de entendimiento y bondad, frente a la multitud desvariada y enferma. Suplicándole las bendiciones de la resurrección, no en tanto, detestan la cruz de espinas que regenera y santifica. Pueden ir en la vanguardia, mas no quieren. Claman por la luz divina, entre tanto, recelan abandonar las sombras. Suspiran por la mejoría de las condiciones en que se mueven, todavía, detestan la propia renovación. Vemos pues, que es fácil comer el pan multiplicado por el infinito amor del Maestro Divino o regocijarse a alguien por su influencia curativa, mas, para alcanzar la vida abundante de que él se hizo el embajador sublime, no basta la facultad de poder el acto de creer, mas también la voluntad perseverante de quien aprendió a trabajar y servir, perfeccionar y querer. 37 En la obra regenerativa, hermanos, si algún hombre llega a ser sorprendido en alguna ofensa, vosotros, que sois espirituales, orientarlo con el espíritu de mansedumbre, velando por vosotros mismos para que no seáis igualmente tentados. Paulo. Galatas 6:1 Si intentamos orientar al hermano perdido en los golpes del error, con aguijones de cólera, nada más hacemos que despertar la ira contra nosotros mismos. Si le propinamos golpes, responderá con otros tantos. Si le destacamos las faltas, podrá acusarnos de nuestros gestos menos felices. Si opinamos para que sufra el mismo mal con que él hirió a otro, apenas aumentamos el porcentaje del mal alrededor nuestro. Si le aplaudimos la conducta errónea, aprobaremos el crimen. Si permanecemos indiferentes, sustentamos la perturbación. Mas si trataremos el error del semejante, como quien trata de apartar la enfermedad de un amigo enfermo, en la realidad, concretizando la obra regenerativa. En las horas difíciles, en que vemos a un compañero despertarse en las sombras interiores, no olvidemos que, para auxiliarlo, es tan desaconsejable la condenación, como el elogio. Si no es justo tirar petróleo a las llamas, con el propósito de apagar el fuego, nadie cura llagas con la proyección del perfume. Seamos humanos, ante todo. Acerquémonos al compañero infeliz, con los valores de la comprensión y de la fraternidad. Nadie perderá, ejerciendo el respeto que debemos a todas las criaturas y a todas las cosas. Situémonos en la posición del acusado y reflexionemos si, en la condición de él, habríamos resistido las sugestiones al mal. Relacionemos nuestras ventajas y prejuicios del prójimo, con imparcialidad y buena intención. Toda vez que así procedamos, el cuadro se modifica en los mismos aspectos. De otro modo será siempre fácil juzgar y condenar, para caer en los mismos delitos, con certeza, cuando fuéramos, a nuestra vez, visitados por la tentación. 38 Si supiésemos, Padre perdónales, porque no saben lo que hacen, Jesús. Lucas 11:34 Si el homicida conociese, de antemano, el tributo del dolor que la vida le cobrará, en el reajuste de su destino, preferiría no tener brazos para dar cualquier golpe. Si el calumniador pudiese eliminar la costra de sombra que le enloquece la visión, observando el sufrimiento que le espera en el acierto de cuentas con la verdad, paralizaría las cuerdas vocales o inmovilizaría la pluma, con el fin de no confiarse para la acusación impropia.
Si el desertor del bien consiguiese entrever las peligrosas celadas con que las tinieblas le quitaron la alegría de vivir, se detendría feliz, bajo las esposas santificantes de los más pesados deberes. Si el ingrato percibiese la hiel de la amargura que le invadirá, más tarde, el corazón, no perpetraría el delito de la indiferencia. Si el egoísta contemplase la soledad infernal que lo aguarda, nunca se apartaría de la práctica infatigable de la fraternidad y de la cooperación. Si el glotón divisase los desequilibrios para los cuales se encamina el propio cuerpo, apresando la marcha para la muerte, rendiría culto invariable a la moderación y a la armonía. Si supiésemos cuán terrible es el resultado de nuestro incumplimiento a las leyes divinas, jamás nos apartaríamos del camino recto. Perdona, pues, a quien te hiere y calumnia. En verdad, cuantos se rinden a las sugestiones perturbadoras del mal, no saben lo que hacen. 39 Fe inoperante, así también la fe, si no tuviera las obras, es muerta en sí misma. Tiago, 2:17, la fe inoperante es problema acreedor de la mejor atención, en todos los tiempos, a fin de que los discípulos del Evangelio comprendan, con claridad, que el ideal más noble, sin trabajo que lo materialice, a beneficio de todos, será siempre un soberbio paisaje improductivo. ¿Qué diremos de un motor precioso del cual nadie se utiliza? ¿De una fuente para fertilizar el campo? ¿De una luz que no se irradie? Confiaremos con seguridad en determinada simiente, todavía, si no la plantamos, ¿en qué redundaría nuestra expectativa, sino en simples nulidad? Sustentaremos absoluta esperanza en las obras que el tronco de madera nos ofrecerá, si no disponemos para usar el serrucho y el cepillo, la materia prima, cierto, reposará, indefinidamente, a camino de la desintegración. La crecía religiosa es el medio. El apostolado es el fin. La celeste confianza ilumina la inteligencia para que la acción benéfica se extienda, improvisando, por todas partes, bendiciones de paz y alegría, engrandecimiento y sublimación. ¿Quién pudiera recibir una gota de revelación espiritual, en lo íntimo del ser, demostrando la madurez precisa para la vida superior, procure, de inmediato, el puesto de servicio que le compete, a favor del progreso común? La fe, en la esencia, es aquel grano de mostaza de la enseñanza de Jesús que, en pleno crecimiento, a través de la elevación por el trabajo incesante, se convierte en el reino divino, donde el alma del creyente pasa a vivir. Guardar, pues, el éxtasis religioso en el corazón, sin cualquier actividad en las obras de desenvolvimiento de la sabiduría y del amor, consustanciados con el servicio de la caridad y de la educación, será conservar en la tierra viva del sentimiento un ídolo muerto, sepultado entre las flores inútiles de promesas brillantes. 40 ante el objetivo, para ver si de algún modo puedo llegar a la resurrección. Paulo, Filipenses, 3:11. Alcanzaremos el blanco que mantenemos en mira, el avaro sueña con tesoros amonedados y llega al cofre fuerte. El malhechor comúnmente ocupa largo tiempo, planificando la acción perturbadora, y comete el delito. El político hábil ansia por el mandato y atiende alto puesto en el dominio terrestre. La mujer desprevenida, que concentra las ideas en el desperdicio de las emociones, penetra al campo de las aventuras inquietantes. Y cada meta que nos proponemos tiene el precio respectivo. El usurero, para manejar el dinero pierde la paz. El delincuente, para efectuar la falta que perpetra, rebaja el nombre. El oportunista, para conseguir el lugar del mando, muchas veces desfigura el carácter. La mujer desequilibrada, por alcanzar fantasiosos placeres, abdica, habitualmente, el derecho de ser feliz. Si impuestos tan pesados son exigidos en la tierra a los que persiguen resultados puramente inferiores, ¿qué tributo pagará el espíritu que se candidata a la gloria en la vida eterna? El Maestro en la cruz es la respuesta para todos los que procuran la sublimidad en la resurrección. Contemplando ese blanco, supo Pablo buscarlo a través de incomprensiones, azotes, aflicciones y pedradas, sirviendo constantemente, en nombre del Señor. Si deseas, a tu vez, llegar al mismo destino, centraliza las aspiraciones en el objetivo santificante y sigue, con valeroso esfuerzo, en la conquista del eterno premio. 41 En la senda escabrosa, nunca te dejaré, ni te desampararé. Paulo. Hebreos, 13:5. La palabra del Señor no se reporta solamente a la sustentación de la vida física, en la subida pedregosa de la ascensión. Mucho más que de pan del cuerpo, necesitamos del pan del espíritu. Si las células del campo fisiológico sufren hambre y reclaman la sopa común, las necesidades y deseos, impulsos y emociones del alma provocan, muchas veces, desmedidas, exigiendo más amplia alimentación espiritual. Hay momentos de profundo agotamiento, en nuestras reservas más íntimas. Las energías parecen agotadas y las esperanzas se retraen apáticas. Se instala la sombra, dentro de nosotros, como si espesa noche nos envolviese. Y como acontece con la naturaleza, bajo el manto nocturno, sin embargo guardamos fuentes de entendimiento y flores de buena voluntad, en la vasta extensión de nuestro país interior, todo permanece velado por la niebla densa de nuestras inquietudes. El todo misericordioso, con todo, aún hay,
no nos deja completamente relegados a las tinieblas de nuestras indecisiones y desatinos. Así como hace brillar las estrellas fulgurantes en lo alto, desvelando los caminos constelados del firmamento al viajero perdido en el mundo, enciende, en el cielo de nuestros ideales, convicciones nuevas y aspiraciones más elevadas, con el fin de que nuestro espíritu no se pierda en el viaje para la vida superior. Nunca te dejaré, ni te desampararé, promete la divina bondad. Ni soledad, ni abandono. La providencia celestial prosigue velando. Mantengamos, pues, la confortadora certeza de que toda tempestad es seguida por la atmósfera tranquila y de que no existe noche sin arborecer. 42 Por un poco, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios en el que por un poco de tiempo tendría el gozo del pecado. Pablo. Hebreos 11 y 25. En este pasaje se refiere Pablo a la actitud de Moisés, absteniéndose de gozar por un poco de tiempo de las suntuosidades de la casa del faraón, con el fin de consagrarse a la liberación de los compañeros cautivos, creando imagen sublime para definir la posición del Espíritu encarnado en la tierra. Por un poco, el administrador dirige los intereses del pueblo. Por un poco, el servidor obedece en su inferioridad. Por un poco, el usuario retiene el dinero. Por un poco, el infeliz padece privaciones. A. Si el hombre reparase en la brevedad de los días de que dispone en la tierra, si viese la exigüidad de los recursos con que puede contar en el vaso de la carne en que se mueve, ciertamente, semejante percepción, delante de la eternidad, le daría concepto de la bendita oportunidad, preciosa y rápida, que le fue concedida en el mundo. Todo favorece o aflige a la criatura terrestre, simplemente por un poco de tiempo. Mucha gente, con todo, se vale de ese pequeño fracaso de horas para complicarse por muchos años. Es indispensable fijar el cerebro y el corazón en el ejemplo de cuantos supieron glorificar el ramaje apresado en el camino común. Moisés no se detuvo a gozar, por un poco, en el clima faraónico, a fin de dejarnos la legislación justiciera. Jesús no se abalanzó a disputar, ni siquiera, por un poco, en la fase de crueldad de cuantos lo perseguían, de manera para enseñarnos el secreto divino de la cruz con la resurrección eterna. Pablo no se animó a descansar, por un poco, después de encontrar al Maestro a las puertas de Damasco, para dejarnos de esa manera su ejemplo de trabajo y fe viva. Mi amigo, donde estuvieras, acuérdate de que ahí permaneces, por un poco de tiempo. Modérate en la alegría y confórmate en la tristeza, trabajando sin cesar, en la extensión del bien, porque es en la demostración del poco que caminarás para el mucho, en la felicidad o en el sufrimiento. 43. Lenguaje, palabra sana y perfecta para que el adversario se avergüence, no teniendo ningún mal que decir de nosotros. Paulo. Tito 2:8. A través del lenguaje, el hombre se ayuda o se destruye. Aunque en su interior permanezca nublado de problemas, no es aconsejable que nuestra palabra se haga turbia o desequilibrada para los otros. Cada cual tiene su enigma, y su necesidad y su dolor, y no es justo aumentar las aflicciones del vecino con la carga de nuestras inquietudes. La exteriorización de la queja desanima, el verbo de la aspereza azota, la observación del maldiciente confunde. Por nuestra manifestación mal conducida para con los errores de los otros, apartamos la verdad de nosotros. Por nuestra expresión verbalista menos ennoblecida, repelemos la bendición del amor que nos llenaría de alegrías de vivir. Tengamos el preciso coraje de eliminar, por nosotros mismos, los rayos de nuestros sentimientos y deseos descontrolados. La palabra es canal del yo, por la válvula de la lengua, nuestras pasiones explotan o nuestras virtudes se extienden. Cada vez que arrojamos para fuera de nuestro vocabulario que nos es propio, emitimos fuerzas que destruyen o edifican, que solapan o restauran, que hieren o balsamizan. Lenguaje, a nuestro entender, se constituye de 3 elementos esenciales: expresión, manera y voz. Si no aclaramos la frase, si no apuramos el modo y si no educamos la voz, de acuerdo con las situaciones, somos susceptibles de perder nuestras mejores oportunidades de mejoría, entendiendo y elevación. Pablo de Tarso ofrece la receta adecuada a los aprendizajes del Evangelio. Ni lenguaje dulce de más, ni amargo en exceso. Ni demasiado blando, ni ahuyentando la confianza, ni áspero o contundente, quebrando la simpatía, mas sí lenguaje sano e irreprensible para que el adversario se avergüence, no teniendo ningún mal que decir de nosotros. 44 Tengamos fe, yo os prepararé lugar. Jesús, Juan 14:2 Sabía el Maestro que, hasta la construcción del reino divino en la tierra, cuantos le acompañasen vivirían en la condición de desajustados, trabajando en el progreso de todas las criaturas, todavía, sin lugar adecuado a los sublimes ideales que atesoran. Efectivamente, el cristiano leal, en todas partes, raramente recibe el respeto que le es debido, por desentonar, casi siempre, con la colectividad, aun no completamente cristianizada, sufre la discordancia de la opinión de muchos. Si ejercita la humildad, es tomado por cobarde. Si adopta la vida simple, es acusado por el delito de relajamiento. Si busca ser bondadoso, es categorizado por tonto. Si administra dignamente,
es juzgado de orgulloso. Si obedece a todo lo que es justo, es considerado servil. Si usa la tolerancia, es visto por incompetente. Si moviliza la energía, es conocido por cruel. Si trabaja, con devoción, es interpretado por vanidoso. Se procura mejorarse, asumiendo responsabilidades en el esfuerzo intensivo de las buenas obras o de las prédicas consoladoras, es acusado de fingir. Si intenta ayudar al prójimo, apiadándose de la multitud, con sus gestos de bondad espontánea, muchas veces es tachado de personalista y oportunista, atento a los propios intereses. A pesar de semejantes conflictos, sin embargo, prosigamos haciendo y sirviendo, en nombre del Señor. Reconociendo que el domicilio de sus seguidores no se yergue sobre el suelo del mundo, prometió Jesús que les prepararía lugar en la vida más alta. Continuemos, pues, trabajando con duplicado fervor en la sementera del bien, a la manera de servidores provisoriamente distanciados del verdadero hogar. Hay muchas moradas en la casa del Padre. Y el Cristo sigue sirviendo, adelante de nosotros. Tengamos fe.